Mi hija, que era pequeña, al ser médico no los llevas mucho al pediatra. Y aquel año me dijo, Esther, tu hija este año no ha crecido. Dice, ¿qué te parece si le hacemos unos análisis? Viéndola cada día, viéndola jugar. Yo no me había dado ni cuenta. En fin, que le hicieron los análisis y me llama y me dice, Esther, tu hija es celíaca. A mí se me cayó el mundo en aquel momento de decir, ¿cómo es posible que yo siendo médico, tratando a gente cada día, no haya visto lo que tengo en casa, ¿no? La celiaquía es una enfermedad autoinmune. Es la enfermedad de las 1000 caras. Desde hinchazón, dolores abdominales, diarreas, estreñimientos, náuseas. Una enfermedad celíaca no diagnosticada te puede desencadenar en un linfoma, en un cáncer, ¿vale? La intolerancia al gluten no es ni una autoinmunidad ni una alergia. La clínica es muy parecida a la celiaquía. También tienes dolores abdominales, sensación de distensión, pero se asemeja más a un cuadro del síndrome del intestino irritable. Y cuando vas a un restaurante, que ahora ya, bueno, claro, hace 20 años era un drama. Sí, y ahora también. ¿Sí? Sí, porque ahora te dicen opciones sin gluten y te sacan que tienen pan sin gluten o una cerveza que no lleva gluten. Estas no son opciones sin gluten. Bienvenidos a un nuevo podcast de Conexión Regenera. Hoy vamos a hablar de celiaquía, intolerancia al gluten no celíaca y alergia al gluten. De la mano de la doctora Esther Ventosa, que además de ser una especialista en sistema inmunitario y autoinmunidad, ella misma vivió en sus propias carnes lo que era la celiaquía, tanto ella como su hija. Nos explicará de forma muy práctica el cómo poder diferenciar e identificar todo aquello que tiene que ver con el gluten. Doctora Esther Ventosa, Hola, Carlos. bienvenida y muchísimas gracias. Gracias a ti. Ella pues atiende y se ha especializado en el abordaje del sistema digestivo, de enfermedades autoinmunes y también de dolor. Pero además de esto, quiero que nos cuentes tu trayectoria en el terreno de medicina, de tu carrera como médico, porque has trabajado en urgencias, has viajado a países en formato de ONG. Cuéntanos tu recorrido, por favor, para que sepáis con la persona top con la que estamos hablando. Bueno, yo estudié en la Universidad de Barcelona, Uh-huh. en la Autónoma. Luego me especialicé en medicina de familia, Sí. porque en aquel momento yo quería ser cirujana digestiva. A mí el digestivo siempre me había llamado mucho la atención y quería ser cirujana, pero justo se acabaron las plazas y cogí familia con la intención de en un futuro pues volver a presentarme y ser cirujana. Sí. Pero empecé la especialidad, me gustó, y las salidas que me ofrecían, la que más me apetecía era urgencias. Y empecé por urgencias, y bueno, tal que empecé con urgencias que me tiré más de 25 años en un servicio de urgencias, entre urgencias y emergencias. Estuve años trabajando en una extrahospitalaria, en una ambulancia de UCI móvil. Y en urgencias a pie de cañón, viendo pues bueno, toda la patología aguda de aquel momento, nada de prevención, solo era tratar al paciente que te llegaba. En situaciones de urgencia de vida o muerte. En situaciones vitales, en muchos casos, sí. Wow. Entonces se me apareció la oportunidad de participar en una ONG. El primer año fuimos a Haití, a La Vache, a una islita muy pequeñita que está en Haití después del terremoto de Haití. Y allí, pues bueno, hacía un año que no había un médico, bueno, disfrutamos. Y ahí fue el primer contacto que yo tuve con la gente verdadera que te llena el alma, ¿no? El sentido que yo les aportaba conocimientos y los sanaba, pero ellos me llenaban a mí la sonrisa, el gesto, la mirada de cuando podías o no podías, y aquello fue para mí muy impactante. Al siguiente año repetí, pero en Gambia. Y en Gambia también, pues imagínate, en una de las poblaciones más desprotegidas interior de Gambia, sin nada, con una malaria que mataba a miles de personas y sobre todo niños, y que casi no teníamos nada para poderles ofrecer, ¿no? Y ahí fue cuando lo único que ofrecimos fue
ponerlos en un cubo de agua para bajarles la fiebre. Y eso fue una sensación también muy bonita, porque cuando nos fuimos del país, el último día que ya no estábamos en la guagua para irnos, vimos a una madre poner al niño dentro de un cubo de agua. Y aquella sensación de decir, wow, como mínimo les hemos enseñado algo. Qué pasada. Y pues bueno, ahí fue mis principios de ver que la gente también te ofrecía muchas más cosas de las que tú podías ofrecer, que no era solo sanar. Qué bonito. Qué bonito. Te llena el alma, y eso es una cosa que es otra cosa, que no es solo ponerte delante de un síntoma de una enfermedad, sino, ¿no?, conectar y entender el relato de aquella persona. Y en ese sentido, cuando tú dices que eso supone un cambio para ti, ¿no?, porque estás en urgencias y vives eso y sientes eso como otra forma de relacionarte con un paciente, una persona que se encuentra mal, ¿en qué momento llega Regenera y el máster de Regenera? Pues Regenera llega en un momento bastante crítico en el sentido de que la medicina tradicional, convencional, como la que conocemos hasta ahora, ha cambiado de paradigmas. Ya era muy con mucha burocracia, era mucha presión asistencial, y cada vez veía yo más pacientes más jóvenes, más enfermos, pero con patologías que no les tocaba por edad. Y decías, ¿qué está pasando? Entonces te quedabas un poquito hablando con el paciente, mirabas un poquito el estilo de vida, ya no tan profundo como ahora lo hacemos, ¿no? Pero sí que ya empezaba a visualizar que por ahí iban los tiros, y había unos patrones de conducta, de estilos de vida que la gente había perdido. O sea, incluso los abuelos casi habían perdido el estilo de vida de qué es lo que tienes que hacer cuando tienes una diarrea o qué es. Y te venían comiendo fatal, productos procesados a tope y tal, y por ahí ya empecé a ver que la cosa iba por ahí. Mi otra compañera también estaba haciendo PNI, me interesó y me lancé. Qué bien, pues qué bien y qué bonito poderte tener y poder atender a las personas desde ese relato de vida, ¿verdad? En otro podcast con María Alguacil, justo también, que está en clínicas, comentábamos el cómo desde ahí nos permitimos que el paciente nos enseñe un montón, ¿no? Claro, cuando tú solo atiendes el síntoma, la enfermedad, y das un protocolo, pues es que no sabes nada de eso ni puedes entender qué tipo de asociación puede tener, pero si profundizas, pues de golpe ese paciente te enseña un montón. Dices, hostia. Sí, a mí la sensación esta de que el paciente te enseña mucho fue sobre todo en Haití. Es que has dicho eso y he dicho, wow. En donde las poblaciones no están tan, o sea, no tienen nada que perder, simplemente te ofrecen. Y yo me volvía con la maleta más llena que me había ido, ¿no? O sea, aquella sensación de que aquí sí que puedo hacer algo útil era justo en los países menos desarrollados, ¿no? Sí. Aquí cuesta más, la gente está muy intoxicada por la información que se le da, ya casi vienen con el diagnóstico hecho, saben lo que quieren y tú solo quieren que le confirmes lo que ellos creen que tienen, ¿no? Sin buscar el motivo, la causa, el porqué, ni cómo prevenirlo, ni cómo evitar, ¿no? Que vuelvan a venir. Y entonces, pues ahí la PNI a mí me abrió un mundo, me cambió la vida. Y siempre os digo que sois los culpables de que me habéis cambiado la vida. Yo tenía una vida muy, muy estipulada y de golpe y porrazo se me abrió un mundo totalmente diferente. Bueno, por lo que veo brillar en tus ojos y también en los míos, cuando te brillan a ti, creo que fue para bien. Y te ha traído incluso a un podcast. Incluso me ha traído a un podcast, imagínate lo que ha cambiado mi vida. Muy bien. Vamos a hablar de este tema y me gustaría, para hablar de este tema que es la celiaquía, la intolerancia al gluten no celíaca, que es esa entidad de, hostia, no soy celíaco pero me sienta fatal, o la alergia, todas las posibles entidades que yo al final aquí digo siempre al paciente, le digo, es que no es un blanco o negro. Hay una tonalidad de grises importante aquí. Muy importante. Muy importante. Me gustaría empezar conociendo tu historia, porque hemos hablado en alguna ocasión que, vamos, que tampoco no es que lo supiera de hace mucho, pero en un momento, ¿no?, como cuentas
que tú lo vives en primera persona. Porque cuéntanos esto, que lo vives tú, lo vives con tu familia, ¿cómo es esto? Pues sí, mira, hace unos cuantos añitos, a mi hija, que era pequeña, ah, pues, evidentemente, pues bueno, al ser médico no los llevas mucho al pediatra para las vacunas y la revisión del año y poco más. Y aquel año me dijo: "Esther, tu hija este año no ha crecido, o sea, ha cogido, me parece que eran 100 gramos de peso en un año y no ha crecido". Dice: "¿Qué te parece si le hacemos unos análisis?". Yo digo: pues bueno, vamos a hacerle los análisis, pero yo viéndola cada día, viéndola jugar, yo no me había dado ni cuenta de que la cría, pues no. Al fin, que le hicieron los análisis y me llama y me dice: "Esther, tu hija es celíaca". Yo: "¿Cómo que es celíaca?". Sí, sí, tenemos que hacer más pruebas, biopsia intestinal para confirmarlo, pero posiblemente por las analíticas estaba anémica, estaba con las hemoglobinasas altísimas, estaba con todos los marcadores. A mí se me cayó el mundo en aquel momento de decir: "¿Cómo es posible que yo, siendo médico, tratando a gente cada día, no haya visto lo que tengo en casa?", ¿no? Y sí, al final se hizo la biopsia intestinal, se confirmó y me comentó, pues bueno, pues tú, como la madre, tendrías que hacerte las También las pruebas a pruebas. ver qué tal. Y otra jarra de agua fría. Resulta que yo también era celíaca sin saberlo, ¿no? Entonces fue como una cosa de... Ella sí tenía mucha más clínica, era una niña, tenía 8 añitos, la clínica era mucho más visible. En cambio, ya era una clínica de que se normaliza la clínica, dolores de barriga, Eso de tu hija, ¿eh? Tu hija míos. tuyas. Mi hija simplemente era que no había crecido, Ella, estaba más irritable, tenía más pataletas, más rabietas, pero yo no le veía nada, ni nada más que barriga eso. hinchada, ni Vale. diarrea, ni nada, En este pero caso, ningún síntoma digestivo. ni, bueno, quizá un poco más de restreñimiento, más que de Vale, diarrea, vale. un poco quisquillosa a la hora de comer, pero que, como cualquier crío en aquel Ya. momento. Y yo, en cambio, yo llevaba clínicas digestivas de muchos años de evolución, siempre con pocas ganas, dolores abdominales, hinchazones, y sobre todo migrañas. Yo Mi- con 9 años ya tenía migrañas. Con 9 Con años. 9 años ya me llevaban a un neurólogo por migrañas, por crisis de migrañas brutales. Guau. Y bueno, cuando me diagnostican, a mí también, pues a lo mejor pones un poquito de luz. Y yo, un año antes de que diagnosticaran a mi hija, empecé con un cuadro de sacroileitis erosiva bilateral que me dejó clavada, casi no O sea, podía andar. que era un poco autoinmune, un Era poco totalmente espondilitis anquilosante. anquilosante, ¿Sí? sí, era autoinmune, Ostras. 100%. Hostias. Estuve ahí con tratamientos, primero pues lo típico, antiinflamatorios, infiltraciones con corticoides, y casi estuve para empezar con biológicos, ¿no? Porque aquello no mejoraba, y justo en aquella época, cuando ya estábamos hablando de los biológicos, fue cuando apareció el diagnóstico de celiaquía. Y curiosamente, evidentemente dejamos el gluten automáticamente. Mi hija empezó a crecer, empezó a desarrollarse, está preciosa, y yo dejé de tener síntomas a nivel de las sacroiliacas. Empezó a andar, empezó a correr, empecé que ya no tenía nada de clínica, y fue al sacar el gluten. Buah. O sea, que nos devolvió la vida a la par. Increíble, increíble. ¿Cuánto hace de esto? Pues fue en el 2009, Vale, ya hace 16 años de hace eso, ¿eh? 16 años de O sea, eso. que tú ya ahí viviste como de frente una experiencia que ya también era bueno, como una sacudida como profesional de la salud, Sí, ¿no? Decir, hostia. además la celiaquía siempre,
se estudia, evidentemente que se estudia la celiaquía, pero como una enfermedad más, como una cosa que va por que ahí va por suelta. ahí, que existe, pero que es como una cosa muy rara, ¿no? De hecho, al principio, cuando nos diagnosticaron, había muy poca información. Sí. Y aún empezamos en el boom de que la información empezaba a Estar más presente, aparecer sí. y a ser más presente y tal, y ahora ya ha pasado al otro lado, sí. ¿no? Pero en aquel entonces, bueno, yo tengo constancia de gente que había sido diagnosticada celíaca pues 10 años antes y lo habían pasado fatal porque no tenían ni opciones, no tenían conocimientos, no había nada, Absolutamente, ¿no? Sí, en 2005, que yo empecé a estudiar y a divulgar, era como una cosa que estaba hablando de algo un poco así medio extraterrestre. O sea, no había nada de todo lo que hay en el súper. Olvídate de no gluten había free y todo esto, nada. nada de nada, ¿eh? Era Nada. como una cosa así súper extraña, pseudociencia un poco, la permeabilidad intestinal, pseudociencia, ¿eh? A pesar de que Alessio Fasano habló de la zonulina en 2003, pero lo de permeabilidad intestinal era pseudociencia en esos momentos. Sí, en aquel momento no había estudios, no había nada y era como un poco, te echaban el diagnóstico y apáñatelas, ¿no? Claro. Muy bien, entonces a día de hoy en clínica pues ves unos cuantos casos de este tipo. Bastantes casos de celiaquía, intolerancias a sensibilidad al gluten no celíaca y intolerancias digestivas en general. Claro. En general. Es que tenemos que decir que cuando hay un cambio a ese nivel de alimentación, se detecta, se retira gluten, el cambio de vida es, bueno, el tuyo, estamos hablando de una autoinmunidad erosiva en articulación y de golpe Desaparece. es que es muy potente. Es muy potente. Parece que no, pero es muy, muy espectacular el cambio. Voy a recordar aquí una frase que siempre me gusta recordar de una ponencia que vi de Alessio Fasano, que es este doctor de la Universidad de Harvard. Bueno, no te lo digo a ti, se lo digo a los oyentes, Sí. porque tú lo conoces más que sobrado, que en una ponencia él preguntaba a la sala, de aquí, ¿quién está comiendo gluten todavía? ¿No? Entonces hubieron unos cuantos, pues la mitad yo creo que levantaron la mano, ¿no? Y él les dijo, ¿en qué estáis pensando? ¿En comer gluten de forma recurrente? ¿No? Era la mítica frase que yo he usado o que he recogido siempre de él, que era el gluten es una molécula no digerible por el ser humano, ¿no? Esa a mí me sirvió para entender cuando yo construía el mensaje sobre la alimentación, pues para hablar de, al final tenemos alimentos que necesitamos, porque hay grasas que las necesitamos, grasas poliinsaturadas, el cerebro, las membranas celulares, la inflamación, y hay otros alimentos que no los necesitamos. Es decir, y no solo no los necesitamos, sino que nos van a repercutir negativamente, ¿no? Eso de hay que comer un poco de todo, no hay que comer un poco de todo. Es decir, en casa, y por eso de ahí me sale lo del campamento base, en casa, la comida, tiene que ser aquello que el cuerpo sí que necesita. Y lo que no hay que ponerlo. Otra cosa es que tú lo quieras disfrutar un fin de semana, un helado o lo que tú quieras, pero no tenemos receptores de gluten. No hace falta el gluten, no modula ningún tipo de respuesta. Entonces, que no esté entre nuestra alimentación, ya anticipamos, esto mejor nos vamos por delante de lo que teníamos que concluir, pero no tiene que estar como norma, no hace falta, ¿no? No hace falta, no. El gluten es, hay una afectación de celiaquía del 1% de la población mundial. Esto es mucha gente, ¿vale? Y si nos vamos a países como Europa o América del Norte, la proporción pasa a 1,5 a 2% de la población de estos países. Es mucha cantidad. Y ten en cuenta que entre un 70 y un 80% de la población no está diagnosticada de celiaquía. Ostras. O sea, que hay muy desconocimiento, es una enfermedad que todavía hay muy desconocimiento, y el hecho de estar cada día con más productos con gluten refinado, con presencia de gluten, productos ultraprocesados, va incrementando este número. Claro, es este trigo también, ¿no? que muchas veces preguntan el por qué. A ver, uno de los porqués es también el contexto tan desfavorecedor para nuestro sistema inmunitario, ¿no? Microbiota, deficiencia de vitamina D, el descanso, el estrés, etcétera. Pero también el trigo más moderno, más alto. Bueno, explícanos un poco esto, ¿no? Sí. Sobre el gluten.
El gluten es una proteína de los cereales, una Sí. proteína. Pero de hecho el gluten, todos los cereales llevan gluten, porque el gluten, o sea, la proteína del cereal, hay una parte que es albúminas, globulinas y tal, y la otra son prolaminas. Dentro de las prolaminas está lo que llaman, o sea, dentro del gluten están las prolaminas y están las glutaminas. Las prolaminas son las que nos ponen en jaque el sistema inmune, la gliadina, la famosa gliadina del trigo. Hay diferentes prolaminas dependiendo del tipo de cereal, pero las más perjudiciales para la celiaquía son las del trigo, la cebada y el centeno. Trigo, cebada y centeno. Trigo, cebada y centeno. Ajá. ¿Qué pasa? Que en la edad antigua el pan era diploide, era un pan de hecho el gluten lo que le da al pan es la viscosidad y la forma de que pueda fermentar y pueda crecer. Estas propiedades viscoelásticas que tiene el pan la da el gluten. El pan de antaño, el pan más antiguo, era diploide. Luego se fueron modificando para que fuera más productivo, tuviera más granitos en cada espiga de cereal, que fuera más resistente a las plagas o incluso a los bactericidas que les ponían para que crecieran más y pudieran dar más producción, o incluso para que fueran de una altura menor. Si os acordáis de antes, el trigo era muy alto, ahora es más pequeñito, se recolecta más fácil, más resistente al viento. Entonces, ¡Hostia! todas estas modificaciones bueno. que han hecho del trigo, lo que han hecho es que sea hexaploide. Al ser hexaploide esta molécula, lo que hace es que tenga más prolinas, que son las que más gliadinas, o sea, es más proinflamatorio. Es más reactivo. Es más reactivo. Por eso el pan antiguo, con una fermentación larga, con el tipo espelta o el camut, que son diploides o tetraploides, son más fácil de digerir que no el trigo blanco. Pero igualmente no se pueden comer con la gente que son celíacos, pero sí que la gente que no es celíaca o que no tiene esta sensibilidad puede notar unas digestiones mejores con este tipo de panes. O sea, esto que estamos haciendo aquí ya es una advertencia generalizada, porque cuando hablamos de esta gliadina es una molécula reactiva para el sistema inmunitario de cualquier persona. Es verdad que según la susceptibilidad que tenga será más o menos, Correcto. Pero que en general hay que tenerlo en cuenta. Sí, la gliadina es una molécula que los polímeros tiene mucha prolina y esta es muy inflamatoria y son polímeros muy, muy largos, cuando en el proceso digestivo, tanto las enzimas digestivas, el intestino, son cadenas muy grandes, muy pesadas, no los puedes acabar de cortar bien y cuando llegan al intestino se absorben, son cadenas muy, muy grandes. Y esto hace que creen una permeabilidad intestinal y una reacción inmunológica a esta proteína tan grande, ¿vale? Entonces, a todo el mundo, diríamos que todo el mundo es sensible al gluten, porque todo el mundo que come un cereal acaba haciendo una reacción inmune, pero pasa que si tienes una predisposición genética asociado a eso, pues puedes acabar generando, pero no todo el mundo lo genera y hay gente que lo come, lo digiere y ya está. Pero que sepáis que todo el mundo cuando come un cereal hace una inflamación, una pequeñita inflamación. Más o menos intensidad, dependiendo un poquito. Tu estado basal. Correcto. Claro, entonces aquí... O sea, el primer punto que tendríamos que tener en cuenta aquí es, si estamos hablando de carbohidrato, sabemos que frutas y verduras, lo digo ya para empezar dando una alternativa, ¿no? Es como fruta y verdura, tubérculos, y de hecho hay que tener en cuenta que la harina blanca como tal, ya en cualquier pirámide más actualizada, ya te la colocan también en la parte de arriba, porque eso también genera una concentración más elevada de glucosa, unos niveles más elevados de insulina, con lo que en cualquier caso ya tampoco no sería lo más indicado. No, el trigo no es lo más indicado como carbohidrato, para nada, y menos el trigo refinado y que al final acabas comiendo productos, no acabas comiendo alimentos. Y los productos sin gluten
tampoco es una alternativa, ¿vale? Porque continúan siendo productos ultraprocesados sin gluten, pero llevan mucha cantidad de producto ultraprocesado. Totalmente. Por lo tanto, en la línea, yo incluyo lo que a mí me salía y me sale clínicamente cuando he estado con los pacientes era, de entrada, sin saber si eres celíaco o no, si eres intolerante al gluten no celíaco, si tienes alergia, es la recomendación como punto de partida es quita el trigo, quita el gluten, coge verdura, fruta del tiempo, patata, boniato al horno, ¿no? Que la podemos convertir con un almidón resistente más favorecedor. Haz eso, no metas el trigo, no metas los cereales como norma. No, porque como hemos dicho ya, el trigo en sí produce una inflamación de bajo grado. Claro. Entonces, si tú ya estás con un proceso digestivo, seas o no celíaco, sabes que te va a inflamar. El trigo siempre el gluten va a inflamar. Entonces, cuando estamos en un proceso digestivo, lo primero que sacamos es el gluten, ¿vale? Porque crea esta pequeña inflamación en toda la población, en todos los humanos, ¿eh? Muy bien, pues con poquito tiempo ya estamos dejando cosas muy top, unos highlights buenos. Entonces ahora estaría bien, Esther, si te parece, que habláramos de celiaquía, como hemos dicho, celiaquía, intolerancia al gluten no celíaco y alergia, para que todo el mundo que nos está escuchando pudiera diferenciar. ¿Te parece que empecemos por celiaquía, describir celiaquía? Me parece bien. ¿Cómo definiríamos la celiaquía? Bueno, la celiaquía es una enfermedad autoinmune. Y lo que quiero dejar muy, muy, muy claro, que me da mucha rabia, es que no hay grados. No hay grados de celiaquía, porque vas a un restaurante y te preguntan, ¿eres celíaco? ¿Eres mucho o poco? Ajá. ¿Cómo que mucho o poco? Soy celíaca. No hay grados en eso, ¿vale? Entonces, la celiaquía es una enfermedad autoinmune y como tal tiene una repercusión a nivel digestivo, pero a nivel de todos los órganos, ¿eh? Es una enfermedad que, como hemos dicho, está presente en el 1% de la población mundial. Es más frecuente en mujeres que en hombres y hay un rango de aparición, 2 picos que normalmente es en los niños pequeñitos, ya cuando empiezan con la primera alimentación, hacia un añito, 2 añitos, cuando la introducción del gluten, y ahí hay un pico de aparición y de diagnóstico. Otro pico normalmente es en la edad adulta joven, entre los 20, 30 añitos, ahí vuelve a haber otro repunte de diagnóstico, aunque te pueden diagnosticar celiaquía con 60 años, ¿eh? Una fractura patológica, una osteoporosis, te pueden encontrar una celiaquía. ¿Y qué es lo que debería de hacer una persona que puede estar sospechando, o sea, vamos a hablar, síntomas intestinales que te pueden hacer sospechar, síntomas extraintestinales que te pueden hacer sospechar. Y ahora yo, que estoy sospechando, ¿qué hago? ¿Qué haces? A ver, lo primero es ponerte en manos de un profesional, sobre todo. Intolerancia, o sea, la celiaquía, al ser una enfermedad autoinmune, es que te puede dar, es la enfermedad de las 1000 caras. Puede ser a nivel digestivo, desde hinchazón, dolores abdominales, diarreas, estreñimientos, náuseas. A nivel neurológico da una niebla mental, nebulosa mental, trastorno de estar, que te cuesta pensar, que te cuesta reaccionar, puede darte una ataxia, temblores, puede dar una polineuropatía periférica, puede dar déficits nutricionales a nivel de mala absorción de la vitamina B12, fólico, vitamina hierro, puede dar una osteoporosis por falta de absorción del calcio, de la vitamina D. Se asocia también a muchos trastornos metabólicos, van a las autoinmunes de tiroiditis de Hashimoto o las diabetes mellitus, se relacionan mucho con celiaquía también. Gente con que no acaban de fertilidad, muchas veces se asocia también a celiaquía. Trastornos cutáneos, la dermatitis herpetiformes, es una presentación no muy normal, pero que existe de la celiaquía, que ataca a las células cutáneas y da una dermatitis, que el único tratamiento es quitar el gluten. Y si nos ponemos ya más exquisitos y más extremistas,
una enfermedad celíaca no diagnosticada te puede desencadenar en un linfoma, en un cáncer, ¿vale? Y estos son los casos ya más extremos de gente de años y años de evolución que no ha sido diagnosticada y que continúa tomando gluten, ¿vale? Joder. Y esto sí que puede. Entonces es una entidad De unido. seria, muy seria como para no tenerla en cuenta. Vaya, madre mía, porque yo tenía, pero esto del linfoma no lo tenía presente, Sí, linfomas intestinal, adenocarcinomas de intestino delgado, sí, linfomas en otras localizaciones. No es lo normal, pero en pacientes que hayan sido muchos años no tratados puede Vale, aparecer. entonces aquí vamos como a generar una información que no genere mucha alarma, porque con lo que estamos diciendo, claro, puede ser muy cruzado, ¿no? Porque ahora de golpe, pues una migraña, un dolor articular, un síntoma digestivo, lo que hemos dicho, puede ser que sea celíaco, por ser celíaco, o puede ser que no. Entonces, para que no mandemos ahora a todo el mundo que nos está escuchando de golpe que van a crecer las peticiones de pruebas de celiaquía. ¿Qué podrían hacer como una primera prueba si nos están escuchando en casa, si están sospechando esto? La prueba más fácil y más fácil y más a la bast. Sí, más al alcance. Al alcance de todos es que te hagan un análisis de sangre y te miren anticuerpos, ¿vale? Como es una enfermedad autoinmune, ¿sí? El cuerpo lo que acaba es atacando partes de tu cuerpo y buscar los anticuerpos antitransglutaminasa, ¿sí? Son los que son más fáciles, con más sensibilidad y más especificidad. ¿Vale? Si te salen positivos... Vale, que eso sería como lo más fácil. Esto es lo más fácil, en una analítica rutinaria. Incluso, Esther, a ver si te parece bien lo que te voy a decir, ¿vale? Si tú estás teniendo esos síntomas y, vale, te vas a hacer una analítica, pero si quieres empezar desde ya, a ver qué te parece decir, escucha, pues coge y deja de comer gluten, trigo, cereales, deja de comer eso 10 días y miras el efecto que tiene, ¿o no? Porque después, lo digo porque si lo hacen y se encuentran mejor, ya tenemos una pista. No, con una celiaquía puedes tener una pista, pero ten en cuenta que la diferencia de la celiaquía es que hay un daño estructural. Claro. Hay un daño estructural que no se recupera en dejar 10 días el gluten, ¿vale? Y que puede alterar las pruebas. Y entonces... quitarte el gluten antes de hacerte una prueba diagnóstica... Claro, no sería lo suyo. No es lo suyo. Claro. Ya que estamos ahí, más vale que antes de hacer el esfuerzo... En una sensibilidad al gluten no celíaca, pues sí, lo haces como prueba y te va bien. Entonces, haríamos como primer paso mirar la transglutaminasa. Antitransglutaminasa, sí. Antitransglutaminasa, que es la más sensible y es la que podían mirar en sangre. La antiendomisio también es más sensible todavía, pero esta tiene un valor más costoso y entonces no se realiza tanto. Pero cuando te sale una antitransglutaminasa positiva, para acabar de reafirmar el diagnóstico puedes pedir el antiendomisio. Vale, o sea, primero sería la antitransglutaminasa y después sería el antiendomisio en caso de que la primera sale positiva. Sí, antes se miraba la antigliadina, ¿vale? Pero se ha visto que hay muchos falsos positivos, ¿vale? Y entonces no es tan ni sensible ni específica. Muy interesante por ese orden, porque lo estamos haciendo como muy simple. Si te sale positivo la antitransglutaminasa y la antiendomisio... Pues el siguiente paso posiblemente sería mirarte los marcadores genéticos. Vale. El DQ2 y el DQ8, que son los dos que son más sensibles al gluten. Puede ser que los tengas los dos. Yo, por ejemplo, soy positiva a los dos, el DQ2 y el DQ8, y mi hija, que fue la que diagnosticaron primero, solo tiene el DQ8 positivo. O sea que no necesariamente tengo otra hija que también es positiva y no ha desarrollado la enfermedad. O sea que... Pero en este caso, si hay anticuerpos, lo que va a resultar naturalmente es que va a ser una prueba genética positiva. No necesariamente. Venga, esto es muy interesante. Porque la sensibilidad al gluten no celíaca, en un 50% también te pueden salir anticuerpos antitransglutaminasa positivos, ¿vale? Aunque no es lo normal, porque no es una reacción inmunitaria como tal, dirigida con CD4, no es con anticuerpos, pero sí que hay ciertos casos que a veces pueden salir positivos. El diagnóstico 100% certero es hacer una biopsia intestinal. Por lo tanto,
Antitransglutaminasa positiva. Hostia, pues voy a mirar antiendomisio. Antiendomisio positiva, vale. Ahora hago DQ2 y DQ8. Ujú. Si la DQ2 y DQ8 sale negativa, ¿podría ser sensibilidad al gluten no celíaca? ¿Sensible al gluten no celíaca? Sí. Vale. Y si no, si es celíaco, ¿tiene que salir DQ2 y DQ8 positivo? ¿Uno de los dos? Sí, Uno de los dos. uno de los dos. Vale, ahora ya me ha salido uno de los dos. Y la siguiente cosa que sería hacer la biopsia. La biopsia intestinal. Biopsia intestinal. Tú lo puedes tener todo, pero no necesariamente tienes que ser celíaco. O Vale. sea, tú tienes una predisposición genética. La genética predispone, pero no determina. Sí. Entonces, tú puedes tener un DQ2, un DQ8 positivo y no ser celíaco, porque no ha habido una ingesta, un contacto al gluten excesivo, no tienes unos factores ambientales que te predispongan Claro. a generar la enfermedad. Claro, eso sería de, oye, tú, mira, me imagino yo mi caso, que yo la verdad es que nunca he tenido problemas, pero en los últimos 20 años, cuando yo tomo conciencia de todo esto, el gluten en mí entra muy poco, ¿no? Pero ahora imagínate que yo me hago un test genético y digo, hostia, que tengo el DQ2 positivo. Entonces Ujú. sería como, tendría la genética para ser celíaco, pero como no lo como nada apenas, pues yo no tengo ni anticuerpos y la biopsia me sale negativa. Y la biopsia negativa. así. Es así. Es correcto. Es correctísimo. O sea, para tú tener celíaca tienes que tener una predisposición genética de base. Eso sí o El sí. DQ2 o el DQ8 tiene que Lo salir. tienes que salir. Luego está la exposición, tienes que tener un contacto con el gluten, ¿vale? Porque si no, no vas a generar Los una anticuerpos. autoinmunidad. Y luego tienes que tener unos factores ambientales, ¿vale? Estos van desde cuando han empezado a darte gluten de pequeñito, desde si has tenido muchas infecciones, el rotavirus o el adenovirus están muy relacionados también por haber tenido más sensibilidad al gluten, por estar en contacto con muchos antibióticos, si has estado de pequeñito con muchas infecciones, te han tratado con antibióticos, se te han cargado tu microbiota, Vale. ¿vale? Los tóxicos ambientales, tóxicos alimentarios, todo esto predispone... Factores de estrés emocional que Factores, impactarán en el eje, todo, en la microbiota. Todo acaba acabando el eje microbiota. Claro, Bueno, pues claro. el microbiota cerebro acaba pues Absolutamente. afectando, pues es que no es solo tener una parte genética positiva, claro. Es esto, contacto con el gluten y factores ambientales que lo predispongan. En los factores ambientales incluyamos también esa programación metabólica de los primeros años de vida, ¿no? Esos Correcto. primeros 1000 días que Martin Blaser nos señala como momento de programación, ventana de oportunidad, donde la barriga de mamá, el tipo de parto, la lactancia, la introducción de los primeros alimentos, la toma de los antibióticos más o menos en periodo precoz. Y una pregunta, que esto antiguamente, a 20 años atrás, se entendía con esa intención de poner el gluten lo antes posible para que se reconociera. Ahora las tendencias es poner el gluten lo más tarde posible. Bien. Incluso... ya lo sabía, pero lo celebro. ¿Para qué vas a introducir una disruptor? Una cosa que dañará. Un alimento que tú sabes que te va a dañar cuando el sistema inmunológico del bebé todavía no está maduro. Claro. Entonces, introducir un gluten a los 4 meses, que eran las primeras papillas que se le daban, es para mí no es lo más prudente. No ¿vale? tiene sentido. No tiene mucho sentido. Permíteme que use una analogía un poco exagerada que yo usaba, así con mi intensidad, que era que yo decía, pero a ver, vendría a ser como si quisiéramos decir, oye, vamos a poner nicotina precozmente, para que así vamos a poner al niño que duerma solo en la calle, así se va preparando. Es como la analogía es una cosa que es un tóxico, es una cosa que no por ponerla en contacto vas a hacer que la respuesta sea mejor. No, vas a hacer que tu sistema inmune reaccione antes contra ello. Claro. Y teniendo en cuenta que en un bebito el sistema inmunológico todavía es inmaduro, está en proceso de formación, pues eso es un poco contraproducente. Claro, sí. El mensaje es, en ese periodo de vulnerabilidad, de programación,
dar todo lo más favorable para que vaya todo lo mejor posible, y ya cuando el bebé ya es un nene que ya ha podido... Yo así lo hice con mi hijo, ¿eh? Yo recuerdo que hasta que no tuvo, no sé si 20 y pico meses, no sé si fueron a partir de los 2 años o 2 años y Ujú. medio, que eso que ya ibas a un restaurante y si no se te había no te habías acordado de decir que no trajeran pan, pues el camarero traía el pan y te pedía, ¿no? Y era bueno, oye, pues cuando salimos fuera de casa, Puede. tampoco no hay que prohibir porque si no eso se genera el efecto contrario, Ujú. ¿no? Entonces ahí sí, pero no meterlo en casa. No. Yo considero que el pan es un alimento de moda. O sea, que nos lo han incluido. Bueno, el pan antiguo sí que la gente comía siempre pan y tal, pero es que ya no es solo el pan. Es que hay tanto producto que lleva gluten. O sea, cuando tú empiezas la vida, el periplé de la vida del celíaco, te das cuenta dónde ponen gluten. Y que es que alucinas que dices, ¿cómo es posible que en este producto haya gluten, ¿no? Um, ¿Cuál te viene a la la- cabeza de estos para poner algún las ejemplo? hamburguesas, salchichas, Ya, ya, embutidos. ya, ya, Es ya, que ya. hay una infinidad Bueno, te de, empiezas a dar cuenta de que alimentos, ya no de productos. Ya, Evidentemente los ya, productos dirías, evidentemente todos van con almidones que todos llevan. Pero en alimentos normales llegas a un ya. momento que... mm, Sí, sí, sí. Y ahí los tienes presentes. Vale, entonces tendríamos esa persona que efectivamente ha detectado que es celíaco. ¿Y ahí cuál es la recomendación de cómo puede llevar el estilo de vida en el día a día? ¿Qué es lo que se Pues el estilo propone? de vida es el mejor ambiente y contexto que te puedas... O sea, para mí, que te diagnostiquen una celiaquía es un regalo. y Qué lo digo bonito que lo digas y así. lo digo en serio, porque te vas a dedicar a hacer una alimentación saludable por necesidad. O sea, nosotros en los pacientes en clínicas, cuando los vemos y les quitamos el gluten o hacemos una alimentación antiinflamatoria, les cuesta un mundo empezar a quitarse ciertos productos que están muy enganchados. Pero si eres celíaco y lo tienes que hacer por No hay más obligación, no remedio. hay más remedio. Y es una manera de comer productos, o sea, alimentos de Alimentos de verdad, calidad. alimentos de calidad. Entonces Totalmente. puedes comer absolutamente de todo, menos los ultraprocesados y todos aquellos que tengan pues el pan, los cereales, todas estas fuera. El problema del celíaco ya no es lo que puedes y no puedes, porque esto lo puedes identificar muy bien, sino las trazas. Ujú. Las trazas son aquellas partículas de gluten en menos cantidad que también pueden generar esta inmunidad, Ajá. ¿vale? Está reconocida que 20 partículas por millón es lo permitido. Estos son 0,0 gramos de gluten en 1 kilo. Ajá. O sea, hasta esta cantidad es lo que está permitida, imagínate, o sea, es nada. Entonces, la contaminación cruzada, las trazas, esto es donde el celíaco es donde tenemos nuestro talón de Aquiles, ¿vale? Donde tenemos que luchar para que si tú vas a casa de alguien que ha cocinado pues algo en una sartén y cocina algo que llevaba gluten y luego cocinas algo que tú que no lleva tu gluten, puede contaminarse con Vale. ello. Las superficies, las limpiezas, los utensilios de comida, todo es susceptible a Vale. contaminar. Y eso es un poquito lo más complicado del Vale. celíaco, ¿vale? Vale. Que te garanticen que no hayan Que no hayan trazas y trazas que no esté ni contaminado. contaminación cruzada. ¿Y cuando vas a un restaurante? Bueno, Que tienes ahora que ya, ir. bueno, claro, hace 20 años era un drama. Sí, y ahora también. ¿Sí? Sí, porque ahora te Vale. dicen, Libre restaurante de con gluten. opciones sin gluten y te sacan que tienen pan sin gluten o Ya, una cerveza que no lleva gluten. Esto ya. no son opciones sin gluten. Hay los restaurantes que están certificados por asociaciones de celíacos, que sí que son 2 cocinas aparte, con 2 utensilios aparte, todo aparte, te sirven a ti primero, sí. O sea, tienen en cuenta ciertas cosas, como por ejemplo, no te pueden pasar el pan de poner encima de la mesa encima de tu plato. O sea, hay una serie del hacer que los restaurantes han seguido una formación y tienen
conocimientos amplios y están certificados por la Asociación de Celíacos. En esto te puedes fiar. En el resto, cruza los dedos Ya, en el resto no se y puede. a ver qué pasa, ¿no? Claro. Entonces, los celíacos en esto Hay que seleccionar. hay que seleccionar muy bien. Yo cuando me voy de viaje, que viajamos mucho, me hago la ruta prácticamente dependiendo de los restaurantes. De la Primero monto gastronomía. los restaurantes y después hacemos la ruta, ¿no? Los pequeños trucos que tienes que hacer o llevártelo, coger pues apartamentos, ir a centros que sepas que te O sea, lo puedes porque hacer tú. la verdad es que hay un mensaje que yo siempre, como decía, para acompañar al paciente, que era que no es así al 100%, pero era que yo de lo que te voy a pedir a ti que comas es como yo. Es decir, no estoy muy lejos de eso. Claro, yo, pues, hombre, pues sí, pues yo puedo ir a un restaurante y no mirarlo. Y puedo ir y comerme una pizza si quiero, ¿no? Eso, pues claro, te da esa libertad. Pero que el 90% de mi comida es la que comemos Saludable. tú y yo. Sí. Porque al final el comer sin gluten es comer pescado, carne, huevos, aceite de oliva, verdura, fruta. Mariscos. No vayas a comprar, no te compres nada libre de gluten. Que yo una vez entré en un supermercado, en un Carrefour, que me dio por hacer un reel, porque me quedé alucinado, porque no sé cuánto hacía que no entro en un súper, en esa zona, y era una estantería, pero llenísima, o sea, todo un pasillo de gluten free. Sí, ¿no? de Y yo decía, productos ultraprocesados sin gluten. hostia, Que es... ultraprocesados sin gluten, que digo, por Sí. favor, esto no es. Entonces es que se cae en el pecado de esto, ¿no? De, vale, no puedo comer gluten, pero podré comer ultraprocesados sin gluten. Claro. Entonces, esto sí. Pero también ha habido un mal etiquetaje por parte de la gran industria alimentaria de etiquetar sin gluten cosas que ya no llevan gluten. Entonces, para el novato celíaco que empiezas, te explota la cabeza, no sabes exactamente. Ves aceitunas sin gluten, ¿cómo? ¿Las aceitunas llevaban gluten? Ya. O ves leche sin gluten o yogur sin gluten y dices, pero si eso no lleva gluten, Ya. ¿no? O sea, lo han querido hacer tan bien para identificarlo que al final lo que te confunden más, ¿no? Ya. De Desvitaliza. desvitalizar todo, Como, ¿no? Y entonces todo el producto sin gluten, ¿no? Que es lo que tú dices, son ultraprocesados sin gluten. Totalmente. Bueno, pues en este primer apartado creo que hemos dejado claro ese diagnóstico. Me ha encantado, simple, sencillo, me gusta poderlo hacer así, pragmático. Y después, bueno, también dar las soluciones, y aquí tenéis un vivo ejemplo de cómo se puede llevar y montando los viajes con rutas gastronómicas previa. Primero es ¿no? Y así, fantástico. Entonces ahora pasemos a este otro término que quizá la gente no lo conoce tanto, que es la intolerancia al gluten no celíaca, descrita como tal. Pues la intolerancia al gluten no es ni una autoinmunidad ni una alergia, ¿vale? Es un término entre medio, es una sensibilidad al gluten. Yo tampoco le llamaría intolerancia, porque la sensibilidad al gluten no celíaca no es solo al gluten, la clínica es muy parecida a la celiaquía. También tienes dolores abdominales, sensación de distensión, diarreas, nebulosa mental, dolores articulares, pero se asemeja más a un cuadro del síndrome del intestino irritable, ¿vale? Y se ha visto que ya no es tan por la proteína, por las prolaminas que lleva el gluten, sino muchas veces por otros compuestos también de los fructanos o las amilasa tripsina, también sí, pueden ser tripsina. lo que puede ser lo que esté provocando un poquito esta respuesta. Es una respuesta diríamos que innata, no es adaptativa. Es una respuesta del sistema inmune más rápido. Más rápida, ¿vale? Y que esta sí puedes hacer la prueba de quítate el gluten y a ver cómo te sienta. Vale. De hecho, Novak Djokovic, el tenista, Djokovic, ¿no? ¿Se llama? Sí, Djokovic, eso. Pues él no es celíaco,
pero su entrenador le dijo, quítate el gluten. Y empezó a ganar partidos. Sí. Sentía con un más rendimiento, Sí. se sentía con más Escribió fuerza. un libro y todo. Escribió un libro de cómo era y él se considera que es sensible al gluten no celíaco, Ajá. ¿vale? Que el hecho de quitar el gluten pues le había pues aumentado el rendimiento deportivo, le había aumentado la fuerza, la concentración y bueno, es lo que decimos, que el gluten, seas o no seas celíaco, acaba inflamando y crea Ajá. una inflamación de bajo grado que esto pues impacta quieras Porque o si no, todo lo en que impacta todo. en tu sistema digestivo te va a robar energía, va a robar a tu sistema inmunitario, va a afectar a tu sistema nervioso central, 100%. Entonces aquí, claro, por eso, si tú aquí dejas el gluten sí que puedes notar como un efecto más rápido. Aquí Porque notas un efecto rápido, pero es como un diagnóstico de exclusión. O sea, la sensibilidad al gluten no celíaca no hay marcadores serológicos que nos indiquen que puedan. Sí que ya hay alguna posible gente que pueda salirle un DQ2, un DQ8 positivo, pero no tiene anticuerpos antitransglutaminasa, no tiene anticuerpos antiendomisio, no ha creado una autoinmunidad. Pero una cosa. Y lo más importante, disculpa, es que no hay afectación del tejido intestinal. Claro, la biopsia es negativa, La biopsia 100% es seguro. negativa. Pero hemos dicho antes que sí que podría, que el 50% podían tener anticuerpos antitransglutaminasa. Sí, pero muchas veces la antitransglutaminasa no es dirigida a la gliadina, ¿vale? Sino a otras estructuras que también tiene el gluten. La antitransglutaminasa la transglutaminasa es una enzima de reparación de tejidos y de estructura celular, ¿vale? Que te puede salir... Claro, que puede estar por eso que decíamos antes de la amilasa tripsina. Correcto, que puede estar elevado por el hecho de... pero que no necesariamente... Pero claro, podría ser confusión que tú tuvieras un DQ2 y una antitransglutaminasa y eso... No. ¿No? No, la sensibilidad al gluten no celíaca no tiene DQ2 ni DQ8. Ah, vale, porque había entendido ahora por un momento y he dicho, hostia, espérate, déjamelo aclarar. O sea, el test es negativo. El test es negativo. El test genético es negativo. Es negativo, vale, correcto. Entonces aquí tú dices que si en un momento dado, miras la antitransglutaminasa, te sale positiva y dices, hostia, es muy probable que el antiendomisio sea negativo. Correcto. Y cuando vayas al DQ2 y DQ8 sea negativo. Entonces, y si te hacen una biopsia, no hay afectación de las vellosidades intestinales. Vale. Entonces, tienes un cuadro clínico, tanto intestinal como extraintestinal. Correcto. Pero sin embargo, los marcadores no están. No están. Vale, qué interesante. Vale, entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Como un paciente que nos está escuchando y está sospechando esto. Pues quitarle el gluten, como el de pero aquí sí que no pasa nada o no pasa tanto si hay trazas o hay contaminación cruzada o a un día pues decides tomarte algo con gluten. Claro. ¿Vale? Tienes un poquito más de flexibilidad en este aspecto. Aquí es un escenario, a ver qué te parece, Esther, si estás de acuerdo, donde a mí me gustaba mucho o me gusta mucho poder marcar esa flexibilidad que queremos con el paciente, ¿no? El paciente al final entiende el proceso del por qué le aparece su problema. Hay una parte inicial donde tiene que ser más estricto cuando está tomándose el suplemento, reparando la mucosa, recuperando el pH, la microbiota, pero después ahí decir, oye, el campamento base es casa, con el 80% que lo hagas bien, fantástico, y que no haya nada prohibido, tiene que ver con que sea un estilo de vida que tú, pues el fin de semana, si quieres comerte una pizza, te la comas. Y a mí eso me encanta, porque después el paciente, cuando se encuentra bien de verdad, que dice, no me imaginaba que era estar bien, porque como llevaba 20 años con la barriga hinchada, no sabía lo que era estar bien como ahora. Cuando ese día se come la pizza y tiene diarrea, él mismo o ella misma es el que dice, pues no me apetece la pizza. No me apetece, correcto. Y es que no me la como no porque me esté aguantando, es que me la he comido una vez, al cabo de un mes me la he vuelto a comer a ver qué pasaba y no me sienta bien. Y no me sienta bien, correcto. Y eso es cuando ya te refuerza el estilo de vida, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, a ver, es que la sensibilidad al gluten no celíaca está muy relacionada también con la microbiota. ¿Vale? Con la alteración de la microbiota. Entonces, cuando tú empiezas a comer sano, empiezas a comer bien, la microbiota se va recuperando, te encuentras bien en todo. Está muy relacionado los cuadros de disbiosis con la sensibilidad al gluten no celíaca.
Entonces, el hecho de que tú aquel día te comas, porque te apetece y puedes hacerlo, una pizza, la carga primero glicémica que le estás dando y luego la carga de gluten que le estás dando a un organismo que ya no está acostumbrado. Eso pasa mucho, ¿eh? Que no está acostumbrado a digerir esa molécula que ya hemos dicho que es muy grande, Claro. entonces pues evidentemente crea una reacción de inflamación Mucho más visible. mucho más visible y más cuando tienes un estado pues perfecto, Claro, ¿no? claro. Entonces lo notas mucho. Que esto nos lo dicen muchos pacientes que dicen, oye, que a mí no me había sentado esto nunca mal. Y ahora me sienta mal, Sí, sí. que como que estoy haciendo el esfuerzo para estar mejor y es que ahora vemos claramente Sí. qué es lo que sucede. Es correcto. O sea que esto lo explicamos porque te pones a comer bien, resulta que mejoras, que has mejorado y cuando que tú tienes la sensación que aquello antes a ti no te sentaba mal y no te sentaba mal porque todo en sí estaba mal. Todo Y estaba ya inflamado ya y estaba entonces un poco inflamado. más, un poco menos no se Claro. notaba, pero ahora cuando ya está todo Bien. equilibrado, todo bien, vuelves a comer, Y lo hay notas una mucho. inflamación, porque ya hemos dicho que el gluten siempre crea una inflamación, pues lo notas mucho más. Totalmente. Bueno, y eso lo que sirve es para ir tomando conciencia y poderte ir construyendo el estilo de vida con estos parámetros que nosotros vamos dando en una forma de alimentarse basada en alimentos, ritmos de comida que también salen de forma natural porque no hay lugar para 5 veces al día, que eso es otra cosa. Sí, los que ritmos es circadianos. ritmos circadianos, etcétera. Vale, pues sensibilidad al gluten, check. Yo creo que ha quedado muy claro y que también a nivel diagnóstico lo tenemos claro. Y esa diferencia, por eso Esther señalaba celiaquía, autoinmunidad y activación del sistema inmune adaptativo, que es el que crea los anticuerpos contra tu propio tejido, mientras que en la sensibilidad al gluten no celíaco sería activación del sistema inmune, pero no el adaptativo, no el que crea anticuerpos, sino el innato. Para que lo diferencien nuestros espectadores, nuestros oyentes, el innato sería como los policías y bomberos que van rápido a la zona, mientras que el adaptativo es el CSI, la policía más especializada, que por eso son anticuerpos específicos. Entonces, en la sensibilidad al gluten no celíaco se trata de esos policías y bomberos que al quitar el gluten, pues de golpe ya no van. ¿No? Esto que nos has contado de Novak Djokovic. Vale. En la tercera entidad que queríamos diferenciar y última que vamos a ver es la alergia. La alergia. Vale. ¿Alergia al gluten o al trigo? ¿Qué significa la alergia al gluten o al trigo? La alergia es al trigo, no es al gluten específico, ¿vale? Cuando una persona es alérgica al trigo, ¿sí? Es a toda la proteína del cereal, tanto las albúminas como o al gluten, ¿vale? Es todo. Y es una reacción mediada por IgEs, ¿vale? Es una reacción muy aguda, muy brusca, que puede aparecer desde minutos de habértelo comido a 1 hora, hora y media, que puede ir desde un leve picor, hinchazón, a una anafilaxia. Esto es muy heavy, muy grave, ¿vale? Esta gente tienen que ser súper escrupulosos y metódicos a la hora de la alimentación, porque aquí las trazas tampoco le valen, ¿vale? Si eres alérgico al trigo, eres a toda la proteína del trigo, ¿vale? No solo al gluten, no es necesario quitarle el gluten, también el resto de la proteína es alérgico, con lo cual aquí la gente muchas veces tiene que ir con inyecciones de adrenalina por si acaso, por si creas una anafilaxia, y esto es una reacción muy potente, ya te digo, mediada por inmunoglobulinas ¿vale? ¿Cómo se haría un diagnóstico de este tipo? Pues es muy diferente, es por PIC test, es sensibilidad cutánea, ¿vale? Y muchas veces incluso la sensibilidad al hacer el PIC test te puede generar un cuadro de alergia. Entonces tienes que estar allí también. Tienes que hacer pues dosis de muy pequeñitas, ir de adaptación para ir probando, pero ya te digo, son básicamente mediadoras por IgEs. Aquí tendríamos que decir que también es una cosa mucho menos frecuente. Es mucho menos frecuente. Mucho menos frecuente. Mucho. Esto sí que aparece en cualquier edad. También es más frecuente cuando más joven la gente ya lo tiene de pequeño, o sea, ya sabes que eres alérgico. Y no es tan frecuente porque el tratamiento también es no comer gluten, pero la
las posibilidades en la vida moderna de estar en contacto con algo que tenga trigo, yo lo veo mucho más complicado ser alérgico al trigo que ser celíaco, ¿vale? Porque sí que tienes que ser, en ese caso, muy, muy escrupuloso a la hora de escoger lo que comes, ¿eh? Vale. Aquí me viene una pregunta muy interesante para seguir avanzando, que es, ¿ser celíaco vas a ser con esos marcadores genéticos para toda la vida? Sí. Eso es así. Los Esto es marcadores así. genéticos, lo que sí que puede ser es lo que hemos dicho que me puse yo como ejemplo. Tengo los marcadores genéticos, pero no tengo ni anticuerpos, la biopsia perfecta. Vale. Intolerancia al gluten no celíaca. Eso sí que puede variar. Puede variar, cuando realmente, sobre todo cuando esa disbiosis, esa microbiota la entrenas, se la pones en equilibrio, comes bien, tienes un buen... Eso va a variar. Eso va a variar. A lo mejor van a haber respuestas más intensas. Más que intensas, e incluso muchas veces la sensibilidad al gluten no celíaca se asocia también con otras intolerancias, a la lactosa, a la fructosa. Vale. Por el estado de la microbiota también, claro, como lo tienes. del estómago, pH del estómago, sí, la hipocloridia, de cómo tienes todo. Entonces esto favorece que haya muchas más intolerancias alimentarias y bueno, aparte del gluten, pues también son a la lactosa, entonces si tú regulas la microbiota, esto es muy probable que acabe desapareciendo. Muy bien. Y en la alergia... La alergia se están estudiando vacunas. Bueno, es como toda alergia, es una reacción medida por el AIG, por el AIG, TH2. por el TH2, mastocitos, liberación de histamina. Sí. Claro, y esto es más alérgico. Sí. Digo aquí, Esther, que yo te quiero decir que sí que en este caso, que también puede haber una predisposición genética para esto, pero aquí sabemos también que el componente epigenético y ambiental modulará esa respuesta TH2, ¿no? Porque también sabemos que esa respuesta TH2 puede ser un vaso que ya esté lleno. Porque Correcto. Si hay una mala programación, una mala microbiota, una mamá que sufre ya alergia y que hay un traspaso en cordón umbilical de IgEs, si hay un escenario de deficiencias de micronutrientes para el sistema inmune, de vitamina D, de vitamina... Es decir, sabemos que toda una serie de factores que sí que pueden sobreexpresar la respuesta TH2 y la IgE hasta que al final acabe explotando y que muchas veces no va a ser solo al trigo. La IgE, como vemos muchas veces en las alergias, después es alergia que es a otros muchos factores. Otros factores. Estamos de acuerdo, sí. ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. Lo digo porque aquí sí que también hay un campo de trabajo, de acción, donde para modular un poquito todo el contexto. Para ofrecer una mejor calidad de vida. Sí, para ofrecer una mejor calidad de vida sí existe, pero para quitarla en sí no es una de las cosas que yo ofrecería al 100%. No te preocupes, te van a quitar la alergia. No es así. No es así. No es así como hemos hablado en la sensibilidad al gluten no celíaco. Sí que podemos ofrecer un entendimiento del proceso. Correcto. Y una mejor calidad de vida. Sí. Eso sí que se puede, ¿no? Para decir, oye... Porque aquí no me gusta decir, ya está, pues tengo alergia al trigo y es como no puedo hacer nada, ¿no? Bueno, en todo lo que estamos viendo se puede hacer. En todo se puede incidir. En todo se puede incidir, sí, ¿no? Sí. Pero en este caso también siento que hay como un campo de empoderamiento, de entendimiento, para conocer cómo el sistema inmunitario ha ido a parar allí. Sí, correcto. Y además, cuanto más conocimiento, la persona más... empoderamiento y menos miedo tiene. Claro, que eso es clave. Que es muy clave. Es muy importante. Sí, el hecho de no ir como si yo no tuviera nada que hacer, ¿no? Como un robot que no me puedo mover, que no entiendo nada. No. Oye, yo ahora pues sé hasta dónde puedo hacer, sé lo que no puedo hacer, sé que hay hasta un cierto momento en el que puedo llegar a mejorar situaciones. Me viene un caso que lo voy a explicar. Fíjate porque, bueno, es una alergia, pero voy a poner el ejemplo de una alergia de una alumna del máster. Yo no sé si, como explico las cosas en diferentes sitios, yo no sé si en algún podcast, los que oyen todos los podcasts ya habrán escuchado la historia algunas veces más. Yo les pido disculpas, pero a veces como voy a Instagram a hacer un live, en el YouTube también hacemos directos. Bueno, es el caso de una alumna que hacía el máster con nosotros. Y ella, en la asignatura de sistema inmunitario, me preguntó, Carlos,
¿te parece que haga el tratamiento antiparasitario? Porque eso no lo hemos dicho, pero las lombrices también implican una respuesta TH2 para IgE, ¿no? Y yo le dije, espera. Digo, a ver, no sé nada de ti, como para que te vayas a hacer este tratamiento sin saber nada de ti. No, es que ya lo he hecho todo, la alimentación la hago perfecta. Bueno, esos casos que se convierten, que se giran en contra, ¿no? Porque lo hacen todo bien y no mejoran. Bueno, claro, la pregunta de ¿cuándo tuviste por primera vez alergia? La respuesta fue en el bautizo, que probó algo de merengue y que reaccionó. Estamos hablando de bautizo al muy poco, no de meses. Claro, indagando y viendo un poco su sistema, viendo los hermanos, ella que era la pequeña, y con mamá, nació ahí una cosa que a mí me llamó la atención y dije, hostia, esta situación tan temprana y esta relación con mamá con este nivel de lealtad y de sufrimiento con ella, ¿lo has mirado? Ay, no. Digo, ¿te resuena? Hombre, sí, esto que me estás diciendo me cuadra mucho, porque lo que dices es... Digo, hombre, pues yo antes del tratamiento para lombrices atendería a esto, porque no tienes ningún indicador para el tema de lombrices. Que lo de las lombrices, para que lo hemos mezclado aquí, es cuando hay lombrices en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario usa la respuesta TH2, que tiene que ver con la producción de la IgE, para pinchar los mastocitos para que libere histamina, porque los lombrices, al ser el microorganismo más grande que podemos tener, también tienen que usar la vía de la expulsión. Y eso puede ser uno de los factores que llene el vaso para la alergia. Total, esta chica, en el congreso último que hicimos, en el congreso de Regenera, aquí en Barcelona, me vino, porque vino a recoger el diploma, y me dijo, Carlos, ¿te acuerdas de mí que soy aquella chica? Y dije, sí, ¿no? Porque de las historias siempre te acuerdas. Pues desde que me dijiste aquello, empecé a atenderlo, lo trabajé, y madre mía, lo que habría allí. Y lo que ha supuesto para mí, porque he mejorado muchísimo. Entonces, digo que esto quiero ponerlo sobre la mesa porque en el componente de estrés emocional o situaciones emocionales potentes son productoras a través de las catecolaminas o el corticotropin releasing hormone de estimular la liberación de histamina en el mastocito. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta, de hecho, toda la vida de la paciente, en Exacto. Todos los casos. Que eso es no solo lo que, el síntoma, ¿no? Absolutamente. Que eso es lo que hablábamos al principio del relato de vida que te permite entender qué le está pasando. Muy bien. Bueno, yo creo que como diagnóstico diferencial, llegando aquí, siento que hemos planteado un diagnóstico diferencial claro, con clínica de cada uno, con el proceso diagnóstico que se puede hacer en cada uno y con el pronóstico también que tenemos en cada uno. Creo que no nos dejamos nada. ¿Estamos con esto cubriendo todo lo que teníamos que decir de gluten? ¿Hay alguna cosa, Esther, que se nos olvide? ¿No? Hemos dicho que, bueno, si sospecho que me sienta mal el gluten, yo creo que alguien ya puede entender lo que tiene que hacer, lo hemos planteado a lo largo del podcast. Sí, si te sienta mal el gluten. Es que la gente ya lo dice, ¿eh? El problema es que hay tantas cosas, la gente está tan inflamada y hay tanta información en redes, en todos los sitios, que la gente ya piensa que es el gluten siempre, cuando realmente puede ser muchas otras cosas. El gluten también puede afectar, evidentemente, pero no necesariamente tienes que ser celíaco cuando te sientas inflamado, ¿no? Un poquito el mensaje es esto, ¿no? No toda la inflamación es celiaquía y no toda... Le quito el gluten y ya y se acaba el problema. No, tienes que trabajarlo toda la base. ¿Vale? Absolutamente. Sí, está muy bien esto porque el podcast puede llevar a eso. Por eso lo decía también al principio, digo, ostras, que son síntomas. Claro, cuando dices unos síntomas de una provocado por algo, ¿no? Está provocado por la histamina y dices migraña, dolor de regla, inflamación intestinal, diarrea, estreñimiento, dolor articular. Dices, yo tengo histamina alta. Coño, claro, si es que dices temas que con estos temas que acabo de decir estoy hablando del 80% de la población. Sí, sí. Entonces, claro, todo el mundo se va a sentir identificado y no quiero con eso generar
un mal mensaje, que generemos un mal mensaje para que ya te pienses que eso es el gluten y crees una alarma con esto. No. Ujú. Efectivamente, cuando vienen a la clínica y consultan un caso personal, lo que se hace es mirar el relato de vida y ver qué factores son los que están asociados con la aparición de esa clínica, ¿no? Entonces, Sí, se mira, se puede mirar también, sí, a ver cómo están las transglutaminasas y se miran claro, otros ahí tú parámetros. lo verás si lo Si sospechas. se sospecha, Pero, pero no, a primera instancia no es lo primero que piensas que claro, seas es que, celíaco. claro, digo yo, cuando tú haces el proceso diagnóstico y cuando ves el inicio de esa autoinmunidad y ves que hay un componente emocional, ¿no? Y que la persona hasta entonces había estado comiendo mal y no le había pasado nada, pues ahí no hay que mirar. No hay que mirar. Porque has estado comiendo mal 20 años, nunca te había pasado nada y resulta que ahora que pasó aquella situación en el terreno emocional, ha Ha debutado. debutado. Claro, entonces, hombre, pues sí que habrá que mirar la alimentación, mirar la microbiota, mirar muchas cosas, pero en ese caso pues no se mira. Ahora, si cuando se hace el relato de vida, claramente pues esa parte de una forma o de otra ves que puede ser sospechosa, ahí sería interesante. Ahí se mira, sí. Muy bien, pues yo creo que estamos cubriendo toda la información necesaria. Yo ahora te diría que si quieres cerrar, ya haces el cum laude del podcast como inauguración. Cerrar es que te dejo tu cámara para mandarle un mensaje a toda la gente que nos escucha, que somos un montón. En el YouTube de Regenera, en el canal hay como 170.000 personas, ya creo, por ahí estamos, los 160 y pico mil. Entonces, mírate a la gente y ¿qué mensaje le dirías? Además, tú, en primera persona, siendo celíaca. Bueno, que si te diagnostican de celiaquía no es un drama, es una fortuna, ¿vale? Porque así aprenderás a vivir con una alimentación real, de verdad. De todas maneras, si tienes una inflamación intestinal, un disconfort, tenemos que mirarlo, ¿vale? Lo estudiamos, miramos si podía ser una celiaquía, una sensibilidad al gluten no celíaca, o puede ser otro millón de cosas que afectan a tu día a día y te hacen sentir mal. Que estar inflamada no es normal, no normalizar una situación de inflamación o de migrañas o de otros malestares generales que tú tienes, y esto no es normal. Lo normal es sentirse bien. Y el gluten no es una moda ni un estilo de vida, pero a muchos nos da la vida. ¡Qué buena frase! La has hecho brutal. ¿Sí? Sí, felicidades. Me voy a despedir yo de la gente, pero te felicito porque me ha encantado este final, Esther. No va a ser el último podcast, ¿eh? Ya veremos. Bueno, cuando hemos empezado ya estaba diciendo que era el primero y el último. Hemos ganado algo. Ya veremos, me hace feliz. Vale. Quiere decir que te has sentido cómoda. Muy cómoda. Que has estado a gusto y te vuelvo a decir que has traído una información aquí que sé que va a ayudar a muchas personas. Así que muchas gracias por la valentía, por romper esa barrera, porque sé que esto, desde tu historia personal, va a llegar a mucha gente para darse cuenta, quizá de cosas que no se había dado cuenta. Que normalizas y que no. Así que a todos vosotros y todas vosotras, muchas gracias por ser fieles aquí del podcast de Conexión Regenera. Os mandamos un enorme abrazo, muchísimas gracias. Sabéis que podéis dejar vuestros mensajes por ahí, que los recogemos, que los agradecemos, que así también nos dais nuevas ideas para otros futuros podcasts, que podéis suscribiros o invitar a suscribiros a toda aquella gente que sabéis que esta información le va a hacer bien y que le puede empoderar. Muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima.